Estaba en mi pequeño garaje, ese que huele siempre a aceite viejo y a metal oxidado cuando todo comenzó. Tenía las manos negras de grasa porque acababa de terminar de limpiar unas piezas de la camioneta. Y la radio vieja, esa que conservo desde hace más de 30 años, sonaba bajito con una canción country en inglés que yo apenas entendía, pero que me hacía compañía en las noches silenciosas. Era tarde, el aire olía a polvo y gasolina, y yo pensaba en cerrar la jornada, cuando de repente el teléfono de la casa empezó a sonar con insistencia. El timbre retumbaba en las paredes del garaje, metálico y frío, como si trajera malas noticias. Me limpié las manos en un trapo lleno de manchas de aceite, y con los dedos aún temblorosos de cansancio, alcancé el auricular. «¿Bueno?», dije, esperando escuchar la voz dulce de mi hija Sofía. En cambio, escuché a David, mi hijo mayor. Su voz sonó dura, seca, sin un gramo de cariño. «Sofía se desmayó en el trabajo. Está en urgencias. Si quieres venir, ven». Me quedé helado. Tartamudeé. «¿Cómo que se desmayó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hija?». Pero él ya había colgado. El silencio que dejó en la línea fue como un golpe en el estómago. Sentí un nudo en la garganta, una rabia amarga porque no me dio más detalles. Dejé caer el auricular y corrí hacia mi habitación. Me puse la chaqueta que colgaba detrás de la puerta. Guardé la cartera en el bolsillo trasero del pantalón y cogí las llaves del viejo Ford. Todo lo hice casi sin pensar, movido por un impulso desesperado. Salí al garaje. Abrí la puerta que rechinó como siempre y me subí a la camioneta. Giré la llave una vez. El motor tosió. Lo intenté otra vez y otra. A la cuarta, el motor rugió cansado, escupiendo humo gris del escape. El sonido me tranquilizó por un segundo, porque significaba que aún tenía fuerzas para llevarme con mi hija. Pisé el acelerador y salí disparado a la calle. La ciudad estaba medio vacía, iluminada por las farolas que lanzaban su luz amarillenta sobre el pavimento agrietado. Conducía con las manos apretadas al volante, los nudillos blancos, mientras el aire frío de la noche se colaba por la ventana entreabierta. En una esquina, vi una tiendita abierta y me detuve apenas unos segundos. Entré, tomé una botella de agua y unas monedas para un café de máquina. No tenía hambre ni sed, pero necesitaba algo que me mantuviera despierto, porque sabía que me esperaba una noche larga. El dependiente, un muchacho joven con gorra, me miró raro, quizá porque estaba sudando y respiraba agitado. Volví al auto. Seguí manejando por la carretera casi vacía. A mitad de camino, paré en una gasolinera pequeña. Mientras llenaba el tanque con lo poco de dinero que llevaba, escuché a dos empleados que hablaban en voz baja cerca de la caja. Decían que había habido un accidente en la fábrica de empaques y que una muchacha había caído inconsciente. No dijeron su nombre, pero yo supe de inmediato que se trataba de Sofía. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Me subí de nuevo al Ford y conduje más rápido, tanto que un coche detrás empezó a tocar el claxon porque me pasé al otro carril. No me importó. Solo quería llegar al hospital. Las luces de la ciudad pasaban ante mis ojos como destellos confusos, y yo apenas podía respirar. Cuando por fin vi el letrero azul del hospital, sentí un alivio mezclado con un miedo profundo. Entré al estacionamiento y di vueltas desesperadas buscando un espacio. Estaba casi lleno, con coches viejos y nuevos apretados uno junto al otro. Tras varios minutos de ansiedad, encontré un lugar estrecho junto a la salida de emergencias. Maniobré torpemente hasta meter la camioneta. Apagué el motor y bajé de un salto. El aire olía a desinfectante y tabaco. Delante del edificio, bajo un letrero de neón que parpadeaba, había un grupo de hombres fumando. Conversaban con tono preocupado. Hablaban de una chica joven, apenas en sus veintitantos, que había llegado inconsciente. Yo los escuché de pasada, con la sangre corriéndome más rápido. Empujé la puerta de vidrio y entré al vestíbulo iluminado con luces frías. El suelo brillaba demasiado y cada paso de mis botas resonaba hueco. Me acerqué al mostrador de recepción, jadeando con la garganta seca. «Mi hija, Sofía Miller. ¿Dónde está?», pregunté casi gritando. La recepcionista levantó la vista con gesto cansado, tecleó en su computadora y después de unos segundos señaló con el dedo hacia un largo pasillo. No me dijo más. Yo asentí y murmuré un gracias que apenas salió de mi boca
y empecé a caminar deprisa. El pasillo estaba impregnado del olor fuerte del cloro y del alcohol. A cada paso, mis botas golpeaban el piso de mosaico, retumbando como si fueran tambores. Sentía el sudor correrme por la espalda aunque hacía frío. Apreté los puños y seguí avanzando. Al fondo un cartel anunciaba «Área de urgencias, pacientes críticos». Y allí, en ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Avancé por el pasillo iluminado con tubos fluorescentes que parpadeaban a ratos, lanzando destellos incómodos sobre las paredes blancas. El olor penetrante del desinfectante se me metía en la nariz y en la garganta, haciéndome sentir todavía más mareado. Caminé con pasos largos, casi tropezando, hasta que vi un cartel en la puerta. «Paciente Sofía Miller». Me acerqué, con el corazón a punto de salirse del pecho. Frente a la puerta estaba David, mi hijo mayor, impecablemente vestido con su camisa azul y chaqueta oscura. A su lado un hombre que yo no conocía, traje negro, corbata gris, un maletín de cuero en la mano. Supe enseguida que era abogado, o algo parecido. David me vio. Sus ojos no mostraron sorpresa ni alegría de ver a su padre. Apenas me lanzó una mirada rápida, cortante, y murmuró con tono frío: «Así que viniste, papá?» Nada más. Ningún abrazo, ningún gesto de alivio. Solo esa frase seca que me dejó aún más confundido. Di un paso hacia la puerta de la habitación, desesperado por ver a mi hija. Pero entonces sentí una mano firme que me jaló del brazo. Me giré de golpe, sobresaltado. Era una mujer con uniforme blanco y cofia. La placa en su pecho decía Olivia Carter, enfermera. Me miraba directamente a los ojos, con una seriedad que me dejó helado. «No entre, señor», susurró con voz baja, casi imperceptible. «No todavía. No debe hacerlo». «¿Qué dice?» «Es mi hija la que está ahí dentro». Protesté con la garganta apretada. Ella apretó más mi brazo, con una fuerza sorprendente para su cuerpo delgado. «Escúcheme bien. Si entra ahora, lo arruinará todo. Venga conmigo». No tuve tiempo de pensar. La mirada de la enfermera era tan intensa, tan cargada de urgencia, que mis pies comenzaron a seguirla sin que mi cabeza lo decidiera. Me condujo unos pasos más allá, hasta una sala de urgencias vacía, apenas iluminada por una lámpara al fondo. Cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que no hiciera ruido, y giró la cerradura. Yo respiraba agitado. «¿Qué demonios está pasando aquí?», le pregunté, sintiendo un hormigueo de rabia y miedo. Ella se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz como si hubiera micrófonos en las paredes. «Guarde silencio. Observe primero. Después entenderá». Sin darme más explicaciones, me tomó del codo y me llevó hasta una ventanilla pequeña que comunicaba con la habitación de al lado. El vidrio estaba medio empañado, pero aún así se veía el interior. Ahí estaba Sofía, tendida en la cama, rodeada de máquinas que pitaban con intervalos regulares. Lo que me heló la sangre no fue verla así, aunque esa imagen me desgarró, sino lo que vi a los pies de la cama. David conversaba en voz baja con el hombre del maletín. Los dos parecían cómplices de algo que yo no entendía todavía. Me acerqué más al cristal, con la frente casi pegada. David se inclinaba hacia el abogado. Hablaba con el ceño fruncido y gesticulaba con la mano. «Baje la voz», me advirtió Olivia poniendo su dedo índice sobre los labios. «Ellos no deben sospechar que usted escucha». Tragué saliva y asentí. En ese momento vi cómo David sacaba un sobre grande de su chaqueta y lo entregaba al hombre del traje. Este lo abrió, asintió, y después ambos rieron en voz baja. Yo no pude oír con claridad, pero percibía palabras sueltas: firma, propiedad. Cuando despierte. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí un paso, con la respiración entrecortada. «No, no puede ser», murmuré. Olivia me detuvo con un gesto rápido, apoyando de nuevo su mano en mi brazo. «Tranquilo, señor, escuche. Todavía hay más». Yo quería irrumpir en la habitación, gritarles en la cara, exigir respuestas. Pero sus ojos me suplicaban paciencia, y obedecí temblando. Pasaron apenas segundos, aunque a mí me parecieron minutos interminables. Vi cómo el abogado sacaba un bolígrafo de plata y lo colocaba sobre la mesita junto a la cama de mi hija. David lo tomó, lo giró entre los dedos y señaló el documento dentro del sobre. «Cuando todo esté listo,
Solo faltará una firma. A la suya, dijo con una sonrisa torcida. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Me apoyé en la pared, con las piernas flojas. Olivia me miró de reojo. Parecía que ya esperaba esa reacción. En ese instante se oyó ruido en el pasillo. Un médico pasó frente a la puerta de la habitación donde estábamos. Olivia, con una calma impresionante, abrió la puerta apenas unos centímetros y fingió revisar un carro metálico lleno de gasas y jeringas. Saludó al doctor con una sonrisa rutinaria. El hombre siguió de largo. Yo, mientras tanto, me pegué al rincón más oscuro de la sala, tratando de no hacer el menor movimiento. Tenía miedo de que cualquier sombra delatara mi presencia. Cuando el médico desapareció, Olivia cerró la puerta de nuevo y me indicó que regresara al cristal. Obedecí, aunque las manos me temblaban tanto que casi no podía apoyarlas. Volví a escuchar voces. Esta vez eran más claras, porque David hablaba con más fuerza. Sofía nunca se entera de nada. Es ingenua, siempre lo ha sido. Todo quedará bajo mi control, y nadie podrá cuestionarlo. El abogado asintió despacio, revisando los papeles. Con lo que me dio está hecho. Mañana mismo puedo presentarlo en la oficina. Solo asegúrese de que ella no hable. Mi corazón latía con violencia. Mis uñas se clavaban en la palma de la mano. De repente, alguien abrió la puerta de nuestra sala. Una enfermera joven entró buscando expedientes. Me congelé. Olivia, sin perder un segundo, tomó un legajo de papeles de un estante y se lo tendió. ¿Buscas estos?, le dijo con naturalidad. La muchacha asintió. Tomó los papeles y se fue sin sospechar nada. La puerta se cerró de nuevo. Yo solté el aire que había estado conteniendo. «Ve», me dijo Olivia muy seria. «Todo lo que está ocurriendo aquí es peligroso. Su hija está en riesgo, pero no solo por su salud». Me llevé la mano a la boca, luchando por no soltar un grito. Regresé al cristal y pegué la oreja. Las voces de mi hijo y del abogado seguían, mezclándose con el pitido constante del monitor cardíaco. «No habrá problemas», decía David. «Papá es un viejo cansado. Hará lo que yo le diga, y Sofía no tendrá opción». Sentí como si me partieran en dos. El mismo hijo al que yo crié, el que alguna vez me ayudó en el taller, estaba hablando de mí y de su hermana como si fuéramos obstáculos, piezas en un tablero. Me quedé allí clavado escuchando, mientras el frío del hospital se me metía hasta los huesos. Y aunque quería romper la puerta y enfrentarlo, comprendí que en ese instante mi silencio era la única arma que me quedaba. Apreté la oreja contra el marco de la pequeña ventana, tratando de distinguir cada palabra que salía de la boca de David y de ese abogado de traje impecable. Las voces llegaban mezcladas con el sonido constante del monitor cardíaco de mi hija. Ese bip, bip, regular era como un martillo en mi sien, recordándome que la vida de Sofía pendía de un hilo. Escuchaba frases sueltas, murmullos que se mezclaban con el eco de los pasillos. El abogado hablaba con un tono pausado, profesional, mientras David contestaba con impaciencia. Me incliné un poco más, con miedo de ser descubierto, y entonces, en medio de esa tensión, un recuerdo me atravesó como un relámpago. Vi a Sofía sentada en la cocina unas semanas atrás. Era una tarde cualquiera. El foco del techo apenas iluminaba con su luz amarillenta y mortecina, y el cabello de mi hija brillaba bajo ese resplandor gastado. Ella tenía una taza de café frente a sí y un cuaderno lleno de apuntes de su trabajo. Levantó la vista y me dijo en voz baja, como si no quisiera que David la escuchara: «Papá, últimamente David está raro. Todos los días insiste en que tome unas pastillas. Dice que son vitaminas, que me van a dar energía para aguantar las horas extra en la fábrica, pero cada vez que las tomo me mareo. Siento que me falta el aire». Recuerdo que me encogí de hombros, tratando de tranquilizarla. «Debe ser el cansancio, hija. Tú trabajas demasiado». Ella me sonrió apenas, como resignada, y no insistió más. Yo me convencí de que era estrés. Ahora, de pie en ese hospital, con el monitor pitando al ritmo de su corazón debilitado, entendí que había ignorado la advertencia más clara. Sentí un frío recorrerme la espalda, como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada. La voz metálica de los altavoces me sacó del recuerdo. «Doctor Harris, urgencias, por favor. Doctor Harris, acuda a urgencias». El sonido rebotó en los pasillos. Un grupo de médicos pasó corriendo frente a la sala,
donde yo me ocultaba. El golpeteo de sus zapatos contra el suelo resonó como un tambor. Yo me aparté un poco de la ventana, temiendo que el movimiento de mis sombras me delatara. Me armé de valor y volví a mirar. Vi cómo David sacaba de su portafolio un fajo de papeles. Era grueso, sujeto con un clip metálico. Se lo mostró al abogado, que se ajustó las gafas, las bajó hasta la punta de la nariz y leyó la primera hoja. Incluso desde la distancia alcancé a distinguir las letras grandes del encabezado. Transferencia total de bienes. Me quedé helado. Mis ojos se nublaron y por un momento tuve que apoyar la frente en el vidrio para no caerme. El abogado asintió. Sacó un pañuelo para limpiarse el sudor de la frente y después se acomodó la corbata con un gesto mecánico. Bajó la voz y dijo algo que me destrozó. Cuando ella ya no despierte, podremos finalizar el trámite sin inconvenientes. Las palabras me golpearon el pecho como un martillo. Sentí la rabia hervir dentro de mí. Giré la cabeza y vi a Olivia. La enfermera me miraba con firmeza, y con un leve movimiento de su barbilla me indicó que siguiera escuchando. Tragué saliva. Contuve las ganas de irrumpir en la habitación y apreté los dientes hasta dolerme. De pronto un ruido metálico me sobresaltó. Un carrito de medicinas pasó rodando por el pasillo. Sus ruedas chirriaban contra el suelo encerado. Una enfermera joven lo empujaba con desgano, tarareando una melodía. Me pegué a la pared, temiendo que mirara por la ventanilla y me viera ahí. Olivia se colocó frente a mí, disimulando, como si estuviera revisando un cajón de instrumental. El carrito se alejó lentamente, hasta perderse en la esquina. Respiré hondo, aliviado. Volví al cristal. David había cerrado la carpeta y la guardaba con cuidado en su maletín. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con un destello que yo conocía, el mismo brillo que vi cuando era niño y codiciaba lo que no podía tener. Era avaricia pura. El abogado le habló en voz baja pero clara. Todo saldrá bien, siempre y cuando nadie interfiera. David apretó los labios y asintió. Yo vi cómo tragaba saliva y cómo su mandíbula se tensaba. Luego deslizó la mano sobre el portafolio, como si acariciara un tesoro. Me hervía la sangre. La imagen de Sofía en la cocina, con esa sonrisa frágil, se mezclaba con la de mi hijo mayor planeando quedarse con todo. Me dieron ganas de gritar, de golpear la puerta, de sacudirlo hasta que recordara quién era. Pero no lo hice. El peso de la mano de Olivia en mi hombro me ancló al suelo. Escuché entonces cómo David exhalaba un suspiro largo y murmuraba, «Pronto todo será mío». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Me eché hacia atrás, respirando con dificultad. Tenía las sienes ardiendo, el corazón desbocado. Cerré los ojos un instante y pensé, ¿cómo no vi nada? ¿Cómo fui tan ciego? En ese momento, un golpe seco en la puerta me hizo brincar. No era hacia la habitación de Sofía, sino hacia donde yo me escondía. Un celador pasó empujando un contenedor grande de basura. Me miró un segundo, frunciendo el ceño. Olivia reaccionó rápido. «No puede dejar ese carro aquí», le dijo con firmeza. «Este espacio debe permanecer libre por protocolos». El hombre murmuró una disculpa y siguió su camino. Yo aproveché para limpiarme el sudor de la frente con la manga de mi chaqueta. Me acerqué otra vez al cristal. David ya no hablaba, solo observaba a su hermana. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. El abogado cerró su maletín y le dio una palmada en la espalda como si lo felicitara. Yo sentí un ardor en la garganta, las manos crispadas, la rabia a punto de desbordarse. Pero no dije nada, no podía. Permanecí en silencio, con el pecho ardiendo, obligado a mirar cómo mi propio hijo planeaba, con calma, apropiarse de lo que no le pertenecía, mientras mi hija seguía inmóvil en esa cama. Ese silencio, esa impotencia, se me grabaron como fuego, y comprendí que mi batalla acababa de empezar. Me quedé pegado a aquel pequeño vidrio, como si mi vida dependiera de ello. Apenas podía respirar. Al otro lado de la ventana, la habitación estaba bañada por una luz blanca, fría, que hacía que la piel de Sofía pareciera todavía más pálida. Su rostro estaba quieto, sus labios resecos bajo la máscara de oxígeno. El sonido regular del respirador llenaba el silencio como un compás sin alma. Vi a David acercarse lentamente a la cama. Caminaba con calma, como si no hubiera prisa, como si tuviera todo bajo control. Sus zapatos resonaban con un clic seco sobre el piso. Se detuvo junto al cabecero
Inclinó su cuerpo y acercó la boca al oído de su hermana. No pude escuchar las palabras exactas, pero vi el movimiento de sus labios. La forma en que lo hizo, casi rozando el cabello de Sofía, me heló la sangre. Cuando se incorporó, sus ojos destellaban algo que yo nunca había querido ver en él: crueldad, y sonrió. No era una sonrisa amplia, sino una mueca torcida, cargada de desprecio. Yo apreté el marco de la ventanilla con tanta fuerza que sentí los nudillos entumecerse. Quise entrar, zarandearlo, exigirle explicaciones, pero Olivia, a mi lado, negó con la cabeza y me indicó con su dedo que resistiera. En ese momento, el abogado Thomas se acercó a David, sacó su teléfono del bolsillo interior de la chaqueta, deslizó la pantalla y abrió una aplicación de notas. Con la misma frialdad con la que alguien revisa una lista de compras, dijo: «Mañana traeré la escritura notarial. Todo lo que falta es la firma. Usted sabe, ella ya dio su consentimiento». Antes de desvanecerse, al escucharlo, un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Me aferré a la pared porque sentí que las piernas no me sostenían. David soltó una carcajada baja, una risa seca que me perforó los oídos. «Mi padre ya está acabado», dijo sin pudor, «viejo y cansado. Firmó lo que yo le puse delante hace unos días y ni siquiera lo notó. Cree que eran papeles del hospital». Mis ojos se abrieron como platos. Una punzada me atravesó el estómago. Recordé con precisión aquel día en la sala de mi casa, cuando David, con voz tranquila, me había puesto delante unos papeles diciendo que eran documentos de gastos médicos. Yo no llevaba mis gafas y, confiando en él, firmé sin preguntar más. En ese instante comprendí que me había traicionado con mis propias manos. El mareo me golpeó. El aire me faltaba. Tuve que apoyarme en la mesa metálica que había en la sala donde estaba escondido para no caerme. Sentí náuseas, como si algo me revolviera las entrañas. Mientras tanto, al otro lado del cristal, David se inclinaba hacia Thomas. No bajaron demasiado la voz, y cada palabra me atravesaba como un cuchillo. He estado añadiendo anticoagulante en su jugo de naranja cada mañana. Nadie sospecha de unas vitaminas. Ahora, si lo mezclamos con el suero, su corazón se detendrá antes de que despierte. Nadie cuestionará un paro repentino. Tuve que taparme la boca para ahogar el grito que me subía desde el pecho. Sentí un sudor helado bajar por mi espalda. Mi mano tembló tanto que casi se me cayó el viejo reloj de bolsillo que llevaba en el saco. Olivia, rápida, atrapó mi muñeca y me miró a los ojos. Su gesto decía lo que sus labios no podían pronunciar. «Aguante, todavía no». Contuve el aire, respirando por la nariz, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que se escucharía desde la otra sala. Entonces ocurrió algo inesperado. La puerta del cuarto donde estábamos se abrió de golpe y un camillero entró empujando un carro grande de basura de plástico azul. El chirrido de las ruedas me sacudió los nervios. El hombre me vio. Abrió los ojos sorprendido al encontrar a alguien allí dentro. Yo me quedé paralizado, con el miedo reflejado en el rostro. Pero Olivia reaccionó en un segundo. Se adelantó. Se interpuso entre el hombre y yo y dijo con voz firme: «¿Qué hace aquí con ese carro? Este espacio no es para depósito. Saque eso de inmediato». El camillero, un muchacho cansado de turno nocturno, se disculpó murmurando y empujó el carro hacia afuera. La puerta se cerró con un golpe sordo. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. El corazón me seguía latiendo desbocado. Olivia se inclinó hacia mí, apretó mi hombro con fuerza y susurró: «No se mueva, no lo arruine». Asentí con la cabeza, mordiéndome los labios hasta casi sangrar. Volví la vista al cristal. David estaba ahora con un bolígrafo en la mano, escribiendo anotaciones sobre un expediente. Thomas observaba, asintiendo de vez en cuando. La luz blanca caía sobre los rostros de ambos, haciéndolos parecer figuras de otro mundo, frías, calculadoras. El zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio. Yo ya no escuchaba nada más que la frase que resonaba en mi cabeza, repetida una y otra vez como un eco macabro: «En unos días, su corazón dejará de latir». Me temblaban las rodillas, pero no me dejé caer. Sabía que no podía perder ni un segundo. Mi hija estaba ahí, y mi hijo, mi propio hijo, era quien tramaba su muerte. En ese instante, la imagen de David de niño me vino a la memoria, corriendo por el patio con una pelota vieja, riendo a carcajadas, llamándome papá.
Quise aferrarme a ese recuerdo, pero se deshizo de inmediato, aplastado por la figura del hombre que veía ahora, con la ambición y la crueldad tatuadas en el rostro. Me llevé la mano al pecho, tratando de contener la rabia y la tristeza que me ahogaban. Cerré los ojos un instante, y cuando los abrí, Olivia seguía a mi lado, firme, con los labios apretados, vigilando cada movimiento al otro lado del vidrio. Yo entendí que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Lo que acababa de escuchar y ver había cambiado mi vida para siempre. Apreté con fuerza el borde metálico de la mesa de instrumental donde estaba apoyado. El frío del acero me traspasaba las palmas, pero no me soltaba. Tenía la mirada fija en aquella rendija de vidrio, mis ojos ardían, mi respiración era corta. Del otro lado, David sostenía un frasco pequeño conectado a una línea de suero. Lo levantó frente a la luz blanca del quirófano y lo agitó suavemente. El líquido incoloro se movía con un brillo extraño, reflejando destellos del fluorescente. Yo contuve el aliento. Cada segundo era una tortura. «Con esto bastará», dijo David con un tono que me heló la sangre. «Una dosis mínima. Nadie notará nada. Los papeles dirán que fue un fallo cardíaco, un accidente común en pacientes débiles». El abogado Thomas, con la frente perlada de sudor, bajó un poco la voz. «Debe tener cuidado. Hay cámaras en todos los pasillos y también en algunas salas». David esbozó una media sonrisa arrogante. Señaló con la barbilla un rincón del techo. «Ya me ocupé de eso. El sistema deja de grabar entre las 11 y las 3. Nadie lo sabrá». Sentí como la garganta se me cerraba. Eché un vistazo a mi reloj de bolsillo. Las manecillas señalaban las 11:45. Apenas un cuarto de hora desde que había comenzado esa franja de silencio. Una gota de sudor me cayó sobre la mano. En ese instante, el monitor al lado de la cama de Sofía lanzó un pitido prolongado, más agudo de lo normal. El sonido me atravesó como un cuchillo. La enfermera de guardia entró de golpe, con la carpeta de registros bajo el brazo. David reaccionó con rapidez sorprendente. Escondió el frasco detrás de su espalda, se inclinó hacia Sofía y fingió preocupación. «¿Qué pasa?» «¿Está bien mi hermana?», preguntó con voz temblorosa, casi convincente. Yo lo observaba con rabia. Lo conocía demasiado bien. Esa actuación era un disfraz barato, pero eficaz para quien no lo conociera de verdad. La enfermera revisó el monitor, comprobó las conexiones del suero y escribió unas notas en su carpeta. «Solo fue una variación pasajera en la frecuencia», dijo, sin levantar mucho la vista. «Nada grave». David suspiró y sonrió aliviado, como si de verdad le importara. La mujer salió sin sospechar nada. Vi entonces cómo Thomas le murmuraba algo al oído. David asintió y guardó el frasco en el bolsillo interior de su chaqueta. Sus ojos recorrieron la habitación como un animal en guardia, deteniéndose en la puerta, en las esquinas, incluso en la ventana por donde yo espiaba. Me encogí de inmediato, bajando el cuerpo hasta casi quedar agachado. El miedo me apretaba el estómago. Tenía la sensación de que podía descubrirme en cualquier momento. Olivia me lanzó una mirada severa, indicándome que no me moviera. Yo obedecí, aunque las piernas me temblaban. El silencio duró unos segundos. El sonido del aire acondicionado era lo único constante. Entonces escuché pasos en el pasillo. Eran firmes, regulares. Me asomé apenas un poco y vi la sombra de una bata blanca. Era el doctor Harris. Se detuvo frente a la puerta de la sala de Sofía y consultó la ficha colocada en el portapapeles. Dentro, David y Thomas callaron de inmediato. David se cruzó de brazos, aparentando tranquilidad. El doctor, tras unos segundos, siguió su camino. Yo aproveché ese instante para retroceder, tragar saliva y respirar. Mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una maratón. Me sequé la frente con la manga, pero las manos me seguían sudando. No podía quitarme de la cabeza la imagen de David con ese frasco en la mano. Esa seguridad cruel con la que hablaba de la vida de su hermana como si fuera una formalidad sin valor. Me quedé allí, pegado a la pared, sabiendo que había escuchado la confesión más terrible que un padre podía oír. Mi hijo planeaba asesinar a mi hija. El pitido constante del monitor volvió a sonar, esta vez con normalidad. Ese ritmo monótono era lo único que me anclaba, lo único que me decía que Sofía aún estaba ahí, luchando, resistiendo. Mientras tanto, al otro lado del vidrio,
David se sentó en la silla junto a la cama y abrió un expediente. Thomas lo observaba, tomando notas en su teléfono. Yo apreté los dientes, conteniendo las ganas de irrumpir en la sala. Sentía que un solo paso en falso podía arruinarlo todo. El aire frío del hospital me calaba hasta los huesos, y sin embargo ardía por dentro. La rabia, la culpa y el miedo se mezclaban en mi pecho hasta dejarme sin aire. Sabía que aquella noche no solo estaba en juego la vida de mi hija, sino también mi propia capacidad para resistir sin quebrarme. El doctor Harris se alejó por el pasillo con pasos tranquilos, sin sospechar nada. Su bata blanca desapareció tras la esquina, y en cuanto el silencio volvió, escuché a David hablar con un tono bajo, entre dientes, casi como un veneno que escurría por sus labios. Ese viejo no importa. Cuando Sofía se vaya, todo será mío. Sentí que el aire me faltaba. Sus palabras no eran solo un plan, eran una sentencia, una condena que se clavaba directo en mi pecho. Me llevé una mano al corazón, como si pudiera detener el dolor que me provocaban. David continuó, y lo que dijo después me partió en dos. Además, padre ya firmó. Ni siquiera se dio cuenta. El abogado Thomas sonrió de medio lado. David soltó una risa breve, amarga, y esa carcajada fue el golpe final. Yo me tambaleé hacia atrás. El muro frío me sostuvo. Apoyé la frente en la pared. Recordé de inmediato la escena que me había parecido tan normal hacía apenas unas semanas. La sala de mi casa, la lámpara amarillenta encendida. David con su tono seguro diciéndome que necesitaba mi firma en unos papeles para cubrir gastos del hospital. Yo no llevaba mis lentes. Confié. Firmé rápido sin preguntar. Ahora entendía. Yo mismo le había entregado la llave de todo. No solo de la casa, del taller, de los ahorros, sino de la vida de Sofía. Me sentí un traidor sin quererlo, un cómplice involuntario. La náusea me subió de golpe. Me cubrí la boca y retrocedí tambaleando. El sabor amargo de la bilis se mezclaba con el aire áspero del hospital. Olivia reaccionó enseguida. Abrió un cajón, sacó un vaso de plástico, lo llenó en la fuente de agua y me lo ofreció. «Cálmese», me dijo en voz baja, casi imperceptible. «Si pierde el control, lo perderemos todo». La miré con los ojos húmedos, incapaz de articular palabra. Apreté el vaso con las manos temblorosas y bebí de golpe. El agua estaba tibia, con un sabor a plástico que me raspó la garganta, pero me devolvió un poco de aire. Asentí despacio, agradecido, intentando recomponerme. Y entonces, de repente, la puerta de la sala de enfrente se abrió de par en par. Un empleado de limpieza entró empujando un carro grande de basura de color naranja. El chirrido de las ruedas retumbó en el pasillo vacío. El muchacho iba distraído, murmurando una canción hasta que alzó la vista y me vio allí dentro. Sus cejas se arquearon de sorpresa. Mi cuerpo entero se tensó. El corazón se me detuvo un segundo. David, al otro lado del cristal, giró la cabeza bruscamente como un animal que huele peligro. Su mirada se dirigió hacia la dirección de donde venía el ruido. Yo me aplasté contra la pared, intentando hacerme invisible, pegando la espalda con tanta fuerza que sentí el frío del cemento en los huesos. Olivia salió al pasillo con calma. Con una sonrisa profesional, interceptó al joven antes de que pudiera decir nada. «Este pasillo debe quedar libre, ¿no lo sabía?», le dijo, entregándole un paquete de galletas envuelto en celofán que había sacado de su bolsillo. El muchacho, algo confundido, se rascó la nuca, tomó las galletas y murmuró una disculpa. Empujó el carro de nuevo hacia el ascensor. El sonido metálico se fue apagando hasta perderse. Yo respiré con fuerza, tratando de recuperar el control, pero David no había dejado de mirar hacia nuestra dirección. Su rostro estaba endurecido, los labios apretados. Se quedó así varios segundos, como si tratara de detectar algo escondido. Finalmente, giró otra vez hacia Thomas y murmuró: «Esta noche terminamos con todo. Mañana ya no habrá obstáculos, ni mi hermana, ni mi padre». Esa última palabra fue como un balazo. Me dolió escucharla de su propia boca. Me llevé las manos a la cara, sintiendo el temblor recorrerme entero. Quise gritar, pero el miedo me apretaba la garganta. Olivia regresó a mi lado. Colocó una mano firme sobre mi hombro y susurró: «Resista. Está más cerca de lo que cree». David se acomodó en la silla, abrió de nuevo el maletín y comenzó a revisar unos documentos. El sonido de las hojas al pasar era seco, metódico,
como un recordatorio de lo que había firmado sin leer. Yo cerré los ojos unos segundos. Vi a Sofía de niña, corriendo descalza por el patio con su risa clara. La vi abrazándome después de su graduación, con lágrimas de orgullo. Y luego abrí los ojos enfrentando la cruda realidad. Mi hijo mayor planeaba su muerte, y yo era el eslabón débil que debía desaparecer. Apreté los puños, hasta que los nudillos se pusieron blancos. Las venas de mis manos se marcaron como cuerdas tensas. En ese instante supe, con una claridad absoluta, que ya no se trataba solo de salvar a mi hija. Se trataba también de salvarme a mí mismo, de limpiar la culpa de aquella firma ciega, de desenmascarar a mi propio hijo antes de que fuera demasiado tarde. Mi cuerpo temblaba, pero mi decisión comenzaba a endurecerse. Allí, en ese hospital que olía a cloro y a muerte, entendí que la batalla recién empezaba. Apreté la frente contra el vidrio, tratando de no perder ni un detalle. Al otro lado, David arrastró una silla y se sentó junto a la cama de Sofía. El crujido de las patas contra el suelo se mezcló con el pitido regular del monitor. Lo vi inclinarse hacia ella. Su rostro quedó tan cerca del de mi hija, que por un instante pensé que iba a besarla en la frente, como haría un hermano preocupado. Pero no. Sus labios se movieron apenas rozando el oído de Sofía, y lo que salió de su boca fue veneno. «Eres débil, Sofía. Siempre lo fuiste. Ha llegado el momento de que yo cargue con todo». Mis dientes chocaron unos contra otros apretados de rabia. El impulso de entrar y sacarlo a empujones me invadió como un relámpago. Pero sentí la mano firme de Olivia en mi hombro. Su presión era clara, todavía no. Tragué saliva. Sentía el sabor amargo de la bilis en mi lengua. De pronto, el monitor cardíaco lanzó una serie de pitidos acelerados. La línea verde subía y bajaba con violencia. Mi corazón se detuvo un segundo. David se levantó de golpe, derribando la silla. Sus ojos se abrieron de par en par. Yo también me impulsé hacia adelante, con medio cuerpo fuera de la rendija, dispuesto a irrumpir en la habitación. Entonces la vi. La mano de Sofía se movió. Fue un gesto mínimo, apenas un temblor en los dedos. Sus párpados vibraron y se entreabrieron unos segundos, como si luchara contra una fuerza inmensa. «¡Hija!», quise gritar, pero la voz se me atascó en la garganta. Di un paso hacia la puerta, pero Olivia me sujetó del brazo con una fuerza inesperada. Me miró a los ojos y negó con la cabeza. Sentí su mano temblar, pero su decisión era firme. Sofía dejó escapar un gemido débil, un sonido frágil que atravesó el cristal y se me clavó en el pecho. Luego, como si todo su esfuerzo se hubiera agotado en ese instante, volvió a hundirse en el sueño. El monitor recuperó poco a poco su ritmo constante. David se quedó quieto, paralizado, observando el rostro de su hermana. Sus puños se cerraron con violencia, las venas de sus manos marcadas. Murmuró entre dientes: «No, todavía no. No puede ser». Su voz estaba cargada de frustración, casi de pánico. El abogado Thomas dio un paso adelante, le puso una mano en el hombro y habló con calma calculada. «Tranquilo. No se precipite. Todo sigue bajo control. No cometa un error ahora». David cerró los ojos unos segundos, respiró hondo y volvió a sonreír, como si hubiera recuperado el control. Pero su mirada era dura, la de un animal acorralado que se prepara para atacar. Yo estaba sudando. Mis manos temblaban. Me mordí el labio inferior hasta sentir el sabor metálico de la sangre. En ese instante, la puerta de la habitación se abrió y entró una enfermera de guardia. Llevaba una linterna pequeña y un estetoscopio colgado del cuello. «Vengo a revisar el goteo del suero», anunció con voz rutinaria. David se volvió hacia ella y en un segundo cambió de máscara. Se pasó la mano por el cabello, fingió nerviosismo y preguntó con un tono perfecto de hermano preocupado: «¿Está mejorando? ¿Despertó? ¿No será malo que se mueva tanto?» La enfermera le sonrió con cansancio. «Tranquilo, señor. Son reacciones normales. El cuerpo a veces responde así. Vamos a seguir observando». Mientras ella revisaba la máquina, el olor a desinfectante se intensificó. Yo me quedé inmóvil, apenas respirando. La enfermera salió al cabo de unos minutos, cerrando la puerta sin más. David la siguió con la mirada, y cuando estuvo seguro de que se había ido, su gesto cambió otra vez. El rostro se endureció. Apretó los dientes y soltó un susurro envenenado. «Pero no durará mucho.
Yo sentí que me ahogaba. Quise golpear el cristal con el puño. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano. Olivia se inclinó hacia mí y me habló apenas rozando mi oído. ¿Lo ve? Sofía todavía lucha. No lo dé por perdido. Aguante. Sus palabras fueron un ancla. Asentí despacio, con la vista fija en el rostro de mi hija. Había visto ese movimiento de sus dedos. Había escuchado ese gemido. Eso significaba que dentro de ella aún había fuerza. El reloj de mi bolsillo marcaba la medianoche pasada. El hospital estaba en silencio, salvo por los pitidos de las máquinas y el rumor lejano de un carrito metálico. El aire acondicionado lanzaba su zumbido constante, como un telón de fondo de toda aquella pesadilla. Yo me quedé allí, pegado al vidrio, con los músculos tensos y la rabia contenida, sintiendo cómo mi resistencia se ponía a prueba. Tenía que callar, tenía que esperar. Pero dentro de mí la tormenta crecía. Sabía que el momento de actuar se acercaba y que hasta entonces debía resistir en silencio. El sonido de unos zapatos golpeando el suelo pulido rompió el silencio del pasillo. Reconocí enseguida la cadencia de su andar. Era David. Caminaba con seguridad, como quien sabe que cada mirada lo respalda. Lo vi detenerse junto a un médico de mediana edad, alguien al que nunca había visto antes. Tenía bata blanca y portaba un maletín delgado bajo el brazo. Me incliné un poco más hacia la rendija de la puerta, conteniendo la respiración. La voz de mi hijo llegó hasta mí, baja, calculada, pero lo bastante clara para perforarme. «Mi padre tiene problemas de memoria», decía. Esta tarde incluso le dio el medicamento equivocado a Sofía y luego lo escondió, asustado. El médico frunció el ceño, arrugando la frente. Sus ojos, en un reflejo instintivo, se dirigieron hacia el rincón del pasillo donde yo me escondía. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí rápido, pegándome a la sombra de la pared, tratando de no hacer ruido. El aire en mis pulmones se volvió pesado, como si inhalara plomo. David prosiguió implacable. «Está viejo. No controla lo que hace. Si pasa algo más, lo mejor será que yo firme por él». Mis mejillas ardieron. Era como si todo el hospital estuviera escuchando esa mentira y dándole crédito. Sentí vergüenza, ira y miedo en un mismo golpe. ¿Qué dirían de mí? ¿Quién creería en mi inocencia? De pronto, una enfermera joven pasó frente a mí con una carpeta en la mano. Me vio encogido en la sombra y preguntó en voz alta: «¿Usted es el padre de la paciente Sofía Miller?» Me quedé paralizado. Abrí la boca para responder, pero David se adelantó con tono teatral. «Sí, es él, mi padre. Está demasiado alterado. Ya causó varios problemas». Un murmullo recorrió el pasillo. Dos médicos intercambiaron una mirada rápida. Uno de ellos negó con la cabeza y murmuró algo a su colega. Yo tragué saliva. El sudor frío bajaba por mi espalda. «Eso no es cierto», quise decir, pero la voz apenas me salió como un susurro ronco. Entonces apareció Olivia. Caminó con paso firme. Se colocó delante de mí como un escudo y habló con una calma que contrastaba con mi temblor. «El señor Antonio estuvo conmigo toda la guardia. No pudo haber hecho nada de lo que dice su hijo». Hubo un silencio incómodo. Todos la miraron. Ella no titubeó. Sacó de su bolsillo una carpeta con el rótulo rojo Shift Log 22C0. Las hojas crujieron al abrirse. «Aquí está el registro de las horas», dijo mostrándolo al médico de mediana edad. «Pueden comprobarlo». Yo la miré con el corazón en la garganta. Si no fuera por ella, quizá ya me habrían señalado como culpable. El abogado Thomas, que había salido discretamente del cuarto, se detuvo al ver aquella escena. Frunció el ceño incómodo, mientras ajustaba sus gafas. Por primera vez, parecía dudar de la firmeza de la versión de David. Un médico más joven, de mirada penetrante, se acercó a mi hijo y preguntó con voz severa: «¿Tiene pruebas de lo que dice? ¿O solo son suposiciones?» David se quedó mudo unos segundos. Tragó saliva. Luego recuperó su sonrisa fría y contestó con desdén: «Pronto las tendrán. No estoy mintiendo». El pasillo volvió a llenarse de murmullos. Yo permanecí inmóvil, con los hombros encogidos y las manos temblando. Me sentía desnudo, juzgado por miradas que no sabían toda la verdad. Olivia me tocó el brazo con suavidad, como para devolverme algo de fuerza. Yo asentí en silencio. En ese instante, comprendí que la batalla ya no era solo por salvar la vida de Sofía. También era por limpiar mi nombre,
por demostrar que no era el viejo torpe que David pintaba, sino un padre que aún podía luchar por su hija. Y esa certeza me dio un poco de aire en medio de tanta oscuridad. Me escondí en la pequeña sala de guardia junto a Olivia. El aire estaba cargado con ese olor penetrante a cloro y desinfectante que me recordaba a cada segundo dónde me encontraba. Afuera, los pasos de los médicos y las ruedas de los carritos retumbaban sobre el suelo encerado. Era como si todo el hospital respirara en un murmullo inquietante. Olivia abrió la palma de su mano y me mostró un pequeño grabador. El aparato brillaba bajo la luz tenue. «Aquí está todo», me dijo apenas moviendo los labios. «La confesión de tu hijo. Lo suficiente para que nadie dude». Lo tomé con manos temblorosas. Sentí el peso del objeto como si fuera una piedra en el bolsillo. «Escúchame bien», añadió. «La policía viene en camino, pero debemos ganar tiempo. No podemos dejar que David se marche». Asentí tragando saliva. Saqué un pañuelo arrugado del bolsillo y me sequé el sudor que bajaba por la frente. Sabía que en cuanto saliera de esa sala, la batalla sería abierta. Respiré hondo. Empujé la puerta y avancé hacia el pasillo. David estaba allí, junto a la cama de su hermana, acompañado por Thomas. Al verme, su boca se curvó en una media sonrisa cargada de desprecio. «¿Todavía aquí, papá?», dijo con voz melosa. Pensé que ya se habría ido a descansar. Apreté la mandíbula y fingí temblar. Bajé la cabeza como si estuviera cansado, derrotado. «Hijo», susurré, «he estado pensando. Si de verdad lo deseas, te lo dejaré todo. Solo prométeme que cuidarás de tu hermana». La reacción fue inmediata. Thomas abrió su maletín y sacó un fajo de papeles. El título en negritas era inequívoco: «Transferencia legal de bienes». David agarró un bolígrafo, lo alzó en mi dirección y habló con dulzura falsa. «Firma, padre. Así terminaremos con todo este drama». Mis manos temblaron de verdad, aunque esta vez no era actuación, era el peso de lo que se jugaba. Tomé el bolígrafo y lo giré despacio como un anciano indeciso. «El problema es que...». «Olvidé mis lentes», murmuré mirando el papel con los ojos entornados. David frunció el ceño. Su paciencia se resquebrajaba. Me arrebató el bolígrafo de las manos y golpeó el documento contra la mesita de acero al lado de la cama de Sofía. «No necesitamos más excusas», escupió con voz baja pero feroz. En ese instante, el monitor de Sofía lanzó un pitido extraño. La línea verde comenzó a saltar, irregular, acelerada. «¡Doctor!», gritó una enfermera desde la puerta. Un médico entró corriendo, apartándonos a todos. Se inclinó sobre Sofía, revisando cables y líquidos. David retrocedió un paso apretando los dientes. Yo aproveché para poner cara de angustia y preguntar: «¿Se pondrá bien, doctor?». «Dígame algo». El médico, concentrado en los aparatos, respondió sin levantar la vista. «Estamos haciendo lo posible, pero hay algo raro en la solución intravenosa». David palideció. Buscó excusas al instante. «Debe de haber sido mi padre». «Seguro que él». «Él tocó algo». Yo fingí horror. Me cubrí la cara con las manos como si no entendiera nada, como si estuviera perdido. «¿Yo? No, yo...», balbuceé dejando que la escena se enredara más. Olivia desde la puerta me miró y asintió. Su señal era clara. Estaba funcionando. Los segundos se hicieron eternos. El médico seguía trabajando. El monitor pitaba. Y yo resistía la mirada furiosa de David. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por explotar, pero me aferré a mi papel. El viejo confundido. El padre débil. Sabía que solo necesitaba aguantar unos minutos más. Unos minutos y todo se voltearía. La puerta se abrió de golpe, y el sonido de las botas resonó en el pasillo como un trueno. 3 figuras entraron con decisión. La inspectora Ruiz, una mujer de mirada acerada acompañada por 2 agentes uniformados. La luz blanca del hospital rebotaba en sus insignias metálicas. «David Miller», dijo con voz firme sosteniendo en alto una carpeta, «queda detenido por intento de homicidio contra su hermana y fraude patrimonial». El silencio cayó como una losa. David, inmóvil por un segundo, parpadeó incrédulo. Después, su rostro se desfiguró de furia. «¡No!», gritó. «Es él, es mi padre. Él fue quien la envenenó». Sus palabras me atravesaron como cuchillas, pero ya no dolían. Había esperado esa acusación. Permanecí quieto, con los ojos fijos en él. Ni un gesto, ni una palabra.
Solo mi silencio como respuesta. Los agentes lo sujetaron por los brazos. El forcejeó, pataleó, rugió como un animal atrapado. Las venas del cuello se le marcaban, la cara encendida. Pero las esposas hicieron su trabajo. El clic metálico cerró el círculo de hierro alrededor de sus muñecas. Thomas, el abogado, retrocedió un paso. Su frente brillaba de sudor. Reed se volvió hacia él. «Usted también está implicado. Será trasladado bajo custodia como cómplice». El hombre bajó la cabeza. Levantó las manos temblorosas, aceptando la rendición sin pronunciar palabra. El cuarto se quedó en un silencio extraño. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el pitido rítmico del monitor de Sofía. Di un paso hacia adelante. El aire olía a látex y alcohol, pero al acercarme a la cama, lo único que sentí fue el calor débil de la mano de mi hija. La tomé entre las mías, huesuda y frágil, y apreté con ternura. «Sofía», susurré. Sus párpados temblaron, como si despertaran de un sueño profundo. Poco a poco, se fueron abriendo. Sus ojos me buscaron nublados pero vivos. «Papá», murmuró apenas un hilo de voz. Las lágrimas me ardieron. Incliné la cabeza una y otra vez, confirmándole que sí, que estaba allí, que todo había pasado. Ella lloró en silencio, apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Me incliné y junté mi frente con la suya. «Todo terminó, hija», le dije entre sollozos. «Ya estás a salvo». Semanas después, el juicio se celebró en una sala abarrotada. Recuerdo los bancos de madera, el murmullo constante, los flashes de la prensa. Yo estuve presente cada día, sosteniendo la mano de Sofía, que se recuperaba poco a poco. El juez habló con voz seca. Condenó a David con una pena ejemplar. Thomas, su cómplice, recibió también una condena. Yo escuché la sentencia con el corazón dividido. La justicia se cumplía, pero la herida como padre nunca sanaría del todo. Al salir del tribunal, el sol brillaba alto. Sofía me tomó del brazo. Caminamos despacio entre la multitud. El viento suave agitaba su cabello. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era niña. Me detuve un instante. La miré a los ojos y le dije: «Tenemos que hacer algo por los que han sufrido como tú, hija, por quienes no tienen a nadie que los proteja». Ella asintió con firmeza. Me estrechó la mano con fuerza. Poco tiempo después, nació la idea del Fondo Solidario. Olivia nos ayudó con los primeros pasos. Levantamos un espacio pequeño, pero con un propósito enorme: brindar apoyo a ancianos abandonados y a mujeres jóvenes manipuladas o maltratadas. El día de la inauguración, me encontré frente a un podio improvisado. Delante de mí había un grupo de personas, voluntarios, médicos, familias. El aire estaba limpio, el cielo despejado. Respiré hondo y hablé con voz firme, aunque las lágrimas me humedecían los ojos. Lo que vivimos Sofía y yo no debe repetirse nunca. Aquí prometemos que nadie vulnerable volverá a estar solo. Los aplausos llenaron el espacio. Miré a mi hija, que sonreía entre la multitud, y supe que todo aquel dolor, aquella lucha, se transformaba al fin en algo digno. En mi corazón hice una última promesa: que ningún débil volvería a enfrentarse al abandono. No mientras yo siguiera de pie.